Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, eh, para que las ovejas se dispersen, se confundan y se empiecen a irse por diferentes lugares del potrero, del campo, pues es simple, pues que no tengan pastor. El pastor es el que conduce a la oveja, el pastor es el que la hace que se reúna, le da de comer, la cuida, le da de beber, la protege de las fieras, de las trampas tal vez que hay en el camino, la acompaña si la oveja pretende salirse del corral, del redil, pues el pastor va en busca de ella, nuevamente le incorpora al rebaño, etc. El pastor, el pastor cuida a las ovejas. Pero el pastor, si se hiere, si se mata, si se saca, pues las ovejas quedan, como dice la escritura, como ovejas sin pastor. ¿Cómo quedan? Dispersas, sin norte, sin rumbo, sin protección, sin alimento, sin agua. Dice aquí el Evangelio según San Mateo capítulo 26, verso 31. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Bien, ¿cómo podemos tratar de aterrizar un poco este texto a nuestra actualidad hoy eclesial? El Señor ha puesto en su iglesia a pastores. ¿Quiénes son los pastores? Pues digamos que son el cuerpo jerárquico de la iglesia. Digamos que son los obispos, los sacerdotes. Los obispos son los apóstoles. Y esos apóstoles tienen unos discípulos que le colaboran en la dirección del rebaño, porque el rebaño es bastante grande. Entonces, pero el obispo, pues con su báculo, que es el cayado de pastor, pues tiene unos auxiliares, ¿no? Unos sacerdotes que le ayudan, digamos, como otros pastores, ¿no? Que están bajo la orden de un pastor mayor. Esto a nivel aquí terrenal, ¿no? Sabemos nosotros que pues nuestro único pastor es nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ha habido un proceso bastante interesante y lamentable dentro de nuestra historia eclesial, digamos, más o menos a lo largo de un rango de 200 años para acá, más que todo, donde el sacerdote ha dejado de pastorear. ¿Y por qué ha dejado de pastorear? ¿Qué es lo que lo mueve a no pastorear las ovejas? Pues la falta de celo, de fe en el único pastor. Cuando se deja de obrar en consecuencia a esa fe y a ese creer en el único pastor, que es Cristo Jesús, pues ya se convierte uno en un asalariado. Pues simplemente me pagan por pastorear esto, pues a ver, vamos a mirar qué decimos en las misas y que la gente haga lo que quiera y no le pongamos atención a estas cosas de pastorales o litúrgicas o que la gente se defiende, la gente está cansada que no. O también se puede realizar o se puede efectuar otra cosa, que es la actitud de imponer, el sacerdote que impone, el que manda, el que es grosero, altanero, ¿no? Con el pueblo de Dios. Yo estoy convencido de una cosa. Sí, debemos aceptar que hay gente que es bastante compleja en su tratamiento y que a veces es muy difícil pues conciliar con ellos. Pero dentro de mi experiencia como sacerdote veo que si uno es buen pastor, la gente va con uno. La gente va con uno. Y uno no tiene por qué ser un sacerdote altanero ni irreverente. Uno lo que sí tiene que ser es firme cuando tratan de faltarle el respeto a uno o cuando tratan de decir mentiras, cosas de esas, pues uno tiene que ser firme. No violento, sino firme. Firme. Entonces, que es muy distinto.
Pero en general, en términos generales, el pueblo, es decir, las ovejas, caminan bien con el pastor. Con el pastor sabe conducir, es amable, certero en sus apreciaciones, claro en sus predicaciones, que se ajusta a lo que dice la palabra del Señor, que enseña lo que ha venido enseñando la iglesia, ¿no? Que es siempre atento al dolor y a las realidades de sufrimiento de las ovejas. Pero resulta que hay unos que han creado de manera sistemática confusión en las ovejas. Entonces están hiriendo al pastor, lo están hiriendo, el pastor se está hiriendo. ¿Cómo? Pues simplemente vamos a mirar cómo herimos al pastor para que las ovejas se dispersen. Bueno, pues simplemente vamos a los escándalos. Metamos gran cantidad de personas en el clero, ¿no?, que se formen. Personas inteligentes que lleguen hasta episcopados, ¿no?, altos puestos dentro de la jerarquía eclesial y pues van diciendo cosas que van trayendo mucha confusión, perplejidad, pronunciamientos sin mucha inteligencia, actitudes de arrogancia y de ambigüedad. Todo eso la gente lo ve por el sensum fidelium, el sentir del pueblo. El pueblo sabe, conoce, tiene mucha paciencia, trata de entender a los jerarcas, pero no es estúpido. Y eso a mí me crea bastante preocupación porque no sé hasta cuánto pueda resistir esta olla de presión. El pueblo de Dios está cansado y algunos toman una actitud de ya no vuelvo a la iglesia. ¿Para qué ir? Si mire cómo son los curas. ¿O para qué voy? Aquí estoy escuchando o viendo la misa por internet. Ya no es lo mismo que antes. Ya en el grupo las cosas no funcionan como tiene que funcionar. Bueno, y en otros lugares, pues los grupos no dejan que el sacerdote intervenga. Tampoco. ¿Todo eso es debido a qué? Eso tiene su origen. Eso es debido a un mal ejercicio y acompañamiento del pueblo de Dios. Y si el sacerdote no está pendiente del pueblo de Dios, entonces va a llegar el momento en que la gente no quiere al sacerdote ahí porque ya tiene su misma realidad litúrgica, espiritual, pastoral en su grupo, ¿no? Y manejan sus dineros, y manejan sus predicaciones, y manejan los eventos, pero el cura aquí, no, que el cura nos ayude para las cosas que no podemos hacer, por ejemplo, celebrar una misa o exponer el Santísimo, darnos una bendición, cosas de esas. Pero entre menos cura, mucho mejor. Eso es un signo sintomático de que el pastor no estuvo ahí pendiente del grupo. Hoy hay grupos de iglesia que no quieren compartir con el sacerdote a no ser que les celebre una Eucaristía o los confiese o les exponga el Santísimo. Pero son bastante autónomos, se forman ellos mismos, consiguen ellos sus libros y entre ellos aparecen algunos pastorcitos, entre comillas, ¿no? Unos líderes, ¿no?, que no tienen mayor formación, pero les creen. Y el sacerdote también se ha encargado de, por no formarse bien, por no estar bien estructurado a nivel intelectual y espiritual, porque esa formación tiene que ir unida, tiene que ser unida. Si la formación espiritual y la formación académica no van unidas, hay razón, no van unidas, el sacerdote va a ser demasiado santo, ¿no?, muy bueno, pero no va a poder dar razón de su esperanza porque no sabe cómo defender una doctrina, una tesis o un planteamiento teológico. Y eso hay que tenerlo, eso hay que tenerlo. Y si es demasiado intelectual, demasiado dado a los libros, pero no reza, pues es demasiado teólogo, denso, pesado, áspero y duro con la gente, porque la parte espiritual no la tiene. Entonces vemos aquí, todo esto es un desconcierto impresionante. Antes el pastor enseñaba, conducía, oraba, acompañaba al pueblo de Dios y decía las cosas son así, ya.
Y el pueblo caminaba. Pero era un pueblo que tenía fe, un pueblo que creía, que sabía que esto era pecado y que esto no estaba bien hecho y que por ahí se podía condenar y que tenía que confesarse y que tenía que ir a la Eucaristía y que los mandamientos eran mandamientos del Señor y no se podían negociar. No, hoy todo se negocia porque el sacerdote, la misericordia, entienda, hay que comprender el pueblo de Dios y una serie de basura que lo que ha venido es trayendo dificultades a la iglesia. Después del Concilio Vaticano II se tenía la gran esperanza de la primavera de la iglesia. Y lo que hemos pasado más bien unos otoños y unos inviernos pavorosos que uno dice, ¿pero por qué? Pues simple, si no hay pastor, ¿cómo cree que ande el rebaño? Que anden las ovejas. Entonces, sacerdotes homosexuales, sacerdotes con escándalos de pedofilia, sacerdotes con escándalos de mal manejo de los dineros, de la parte administrativa, sacerdotes que se han salido del clero, sacerdotes que han tenido hijos, sacerdotes que han colgado la sotana, sacerdotes violentos, cosas de estas. Entonces, pues todo eso es herida. Herida, vamos a herir al pastor. Y lo hieren. Y el pastor, hoy los pastores están heridos, muy lastimados, muy aporreados, muy desvencijados. Y las ovejas no saben a quién atender o cómo entender la voz del pastor. Dentro de algunos comentarios que aparecen en algunos de mis videos, pues no los leo todos, ustedes bien lo saben, trato de leerlos, son bastantes, son muchos, pues eso es un signo sintomático de que hay unas ovejas que les gusta compartir, que expresan su sentir, que quieren que los escuchen, que ellos también tienen algo que aportar y yo les agradezco infinitamente lo que ustedes hacen. Bien. Pero sí, bien, la otra vez casualmente me encontré uno donde una señora decía, padre, pues entonces ¿a quién sigo o quién le creo? Porque un sacerdote dice una cosa y otro sacerdote dice otra. Y esa señora pues tenía toda la razón. Porque estamos confundiendo al pueblo de Dios. Y porque estamos confundiendo al pueblo de Dios precisamente porque la gran herida que tiene el sacerdote es que ha abandonado la fe. Y ha creado sus propias doctrinas, ha creado su propio evangelio, ha creado su propia dicasterio, su propia congregación para el culto divino, la congregación para la doctrina de la fe, congregación para la cuestión de la familia, y así se mueve, así educa a su familia, así celebra la liturgia, así maneja las realidades del canon, del derecho canónico. Bueno, entonces, ¿en qué están? Por eso la iglesia hoy, es decir, el cuerpo del Señor, los laicos y los sacerdotes, los unos andan muy heridos y los otros están dispersos y están cayendo en las profundas trampas de la indiferencia, los han vuelto flecos los protestantes, han caído en las garras, ¿no?, de espiritualidades alternas, han buscado otro tipo de salida a nivel espiritual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pastor está herido. El pastor está herido. ¿Y el pastor por qué se dejó herir? ¿O por qué él está herido? ¿O quién lo hirió? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? Nosotros tenemos una responsabilidad enorme con el pueblo de Dios. Y seguramente en nuestra experiencia como sacerdote nos hemos llevado por delante a muchas personas, donde nos hemos hecho sufrir, los hemos hecho llorar, los hemos hecho padecer muchas cosas. Pero el sacerdote sí tiene que ser bien claro en que si está allí, tiene que estar con el pueblo de Dios. Es mejor que el sacerdote esté bien con el pueblo de Dios, que esté muy bien, o sino que se salga. Para terminar, los sacerdotes que hemos sabido que se han salido de la iglesia, ¿no?, por X o Y razón, ahorita no vamos a discutir eso, creo que es mejor que dejen de hablar de las cosas de la fe. Porque un sacerdote que ha colgado la sotana, ¿para qué habla cosas de Dios? Es contraproducente, confunde, trae mucha ambigüedad y lo deja uno perplejo. Si vas a seguir hablando de Dios, ¿para qué te saliste entonces del sacerdocio? Entonces, creo que es mejor que los sacerdotes que se salieron del sacerdocio
pues hablen menos de Dios, hablen de sus cosas, pero no de Dios, porque ni nada de la fe, porque confunden, porque empiezan a desdeñar y empiezan a decir cosas que no son. Entonces, me parece como tan cuestionante eso, de que se salen de clero y entonces los unos hablan pestes de la Iglesia Católica y los otros empiezan a hablar y a especular sobre cuestiones teológicas, pastorales, ¿no? Si ya no son curas. Aspectos de orden teológico, ¿para qué? Si ya no son curas. Entonces, claro, una de las personas que observan a esos sacerdotes que se salieron de la iglesia, entonces a escuchar, entonces van a decir, bueno, pues de todas maneras ser cura toda la vida, así no esté ejerciendo públicamente su ministerio, pero va a ser cura toda la vida. Incluso después de la muerte va a ser siendo cura, porque ese el sacramento trae impronta, trae sello, ¿no? Entonces creo que mejor invito a que estos sacerdotes que han dejado la iglesia, que ya no son sacerdotes, que dejen de hablar de las cosas de Dios, porque primero que todo van a confundir a la gente y ya no están en el campo para eso, sino para que se salieron. Tenemos la responsabilidad de acompañar a unas ovejas y los sacerdotes que pueden estar viendo este video, no sé, pues pensemos un poco cómo verdaderamente estamos acompañando al pueblo de Dios y qué es lo que les estamos enseñando. Eso es importantísimo porque si no las vamos a atomizar aún más. Mirémonos nosotros mismos, corrijámonos nosotros mismos, porque tal vez nosotros también estemos heridos. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.